Mi nombre es Abel Adalid. En esta ocasión hablaremos de los recursos NTIC, su uso adecuado y la seguridad de la información en la educación superior. En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información tienen una importancia fundamental para el desarrollo de varias actividades como el comercio, cobranzas, promociones, comunicación y otros, que si bien son actividades habituales del ser humano, la intervención del uso de tecnologías es necesaria para ejecutar determinadas actividades y facilitar las tareas cotidianas en función al tiempo, la economía, etc. Ahora nos enfocaremos en el uso de las NTIC para la educación superior actual, cuyo impacto fue drástico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y aún más después del inicio de la pandemia por COVID-19 hasta la actualidad, ya que a través de las experiencias vividas casi de manera obligatoria, afectaron aspectos como las interacciones personales, relaciones humanas y las normas en las cuales se debe regir el manejo de la información con el uso de las nuevas tecnologías que ahora son imprescindibles para la educación superior. Actualmente, en el ámbito de la educación superior, hizo que la mayoría de los futuros profesionales se enfoquen en el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías. Pero este aspecto no solo afectó al área de aprendizaje, sino a los educadores superiores, quienes en su mayoría se vieron también afectados al no adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo. En este sentido, y debido a la prioridad enfocada en el aprendizaje NTIC, se descuida de sobremanera el uso adecuado de la información dentro de las aplicaciones utilizadas para la educación superior, toda vez que no solo se debe tomar en cuenta el buen uso de las tecnologías, sino el manejo interno de la información, ya sea personal o de contenido con derechos de autor u otros, que se interpreta como la educación digital personal para el uso de la información. Surge entonces la incógnita: ¿cómo hacer el uso de las NTIC en educación con buenas prácticas para el resguardo de la información? El manejo de la información llega a ser entonces parte del aprendizaje en todos los ámbitos, ya que pese a contar con la información con fácil alcance, se debe hacer uso de la misma de manera adecuada y responsable. Se pone mucha atención a los cambios actuales en el uso de las NTIC como en su correcto uso. La inserción de NTIC en la educación superior viene acompañado de nuevos riesgos que generan debilidades o vulnerabilidades, los cuales deben ser identificados y atenuados de manera apropiada, ya que pueden afectar a la seguridad de la información, que en consecuencia genera la falta de confiabilidad en el uso de las nuevas tecnologías en la educación y perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje. A fin de comprender la importancia de la información dentro de las plataformas virtuales actuales, es necesario implementar dentro de las instituciones de educación superior políticas de seguridad de la información. Hoy en día, la información es considerada como el activo más valioso dentro de las empresas, ya que gracias a ella es que se puede evaluar el funcionamiento y prosecución de nuevos proyectos, tomar decisiones, etc. Sin información no hay organización, y sin organización la inexistencia total de una institución. Los pilares fundamentales para la seguridad de la información son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, cuyo significado reducido para su interpretación son: la confidencialidad hace referencia al acceso único a la información a personas autorizadas y la necesidad de ocultar la información que así se requiera. La integridad, por su parte, es la no permisión de vulneración de la información y ésta no sea modificada o alterada, ya sea por accidente o acciones premeditadas, para cuyo efecto, si es requerida alguna modificación, tendrá que ser por medios autorizados. La disponibilidad, por su parte, implica que los sistemas que se utilizan no se vean afectados por algún tipo de degradación en los accesos, asegurando de esta manera la accesibilidad a la información en cualquier momento o lugar. En este sentido, se sugiere la aplicabilidad de normas de seguridad de la información como lo es la norma 27001 y COVID. La norma 27001 es la norma principal de requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información. Establece que justamente estos sistemas deben ser certificados por auditores externos a las organizaciones. COVID, por su lado, es un sistema de mejores prácticas para la administración del manejo de la información, que plantea objetivos como los de suministrar normas basadas en buenas prácticas para el control de la información y de la tecnología de la información y generar la gestión de la seguridad interna.
Es necesaria entonces la creación de políticas de seguridad de la información y enmarcarse dentro de reglamentos referenciales y aprobados debidamente por la máxima autoridad de la institución para ser cumplida por los miembros de la institución, entre los cuales se toma en cuenta como actor principal de este proceso al estudiante. En la elección de personal responsable de la seguridad de la información es de importancia, ya que debe existir un responsable de esta información, en cuya elección se determina qué personal será necesario. Entre sus principales responsabilidades cumplir y hacer cumplir las políticas definidas previamente. La concientización es tan importante que todos los usuarios de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación deberán conocer las normas que afecten a sus labores cotidianas, no solo de manera interna, sino a quienes cursen el aprendizaje dentro de la institución, conociendo los alcances y límites del uso de la información, estableciendo compromisos de aceptación para el cumplimiento de la norma para toda persona que utilice los sistemas de información a través de las NTIC. En la gestión de incidentes, que es generada a través de la implementación de un procedimiento en el que figuren todos los incidentes de seguridad, los que podrán ser seleccionados según su grado crítico, ser atendidos y posteriormente cerrados en cumplimiento a las políticas de la seguridad de la información. Dentro del cumplimiento de leyes y regulaciones, se deben identificar los requisitos contractuales, normativos y legales asociados al proceso educativo para asegurar su cumplimiento. En la protección de la información se menciona a la clasificación de la información. Los activos informáticos en su totalidad deben estar clasificados e identificados y ser inventariados para un control interno, pasible a ser auditado de manera externa. Dicha clasificación, en resumen, constaría de software, hardware, servicios contratados e información. También la identificación y autenticación, consistente al acceso de personas a la información de las bases de datos o de cualquier entorno que implique el manejo de datos privados, por medio de autenticación de usuarios con la mayor seguridad posible, preservando y garantizando la veracidad de las personas que utilicen las nuevas tecnologías para la educación. Por ejemplo, el hecho de que un estudiante sea suplantado será sujeto a sanciones en función a las políticas de seguridad de la información. En relación a la gestión de accesos de usuario, en el que se autoriza o no el acceso a las aplicaciones por medio de las nuevas tecnologías a sistemas internos basados en las políticas de seguridad de la información de la institución. Ahora que la información es manejada de manera continua por medios tecnológicos, es preciso dar la seguridad a los usuarios de que esta información será resguardada y en consecuencia establecer las maneras del manejo de este activo que, como se mencionó, es de un gran valor en la actualidad. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta parte de la seguridad de la información. Los espero en otro momento. Saludos.